La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y 2 de la mañana, A Pensar Más. Soy Rosa María Palacios, estamos aquí con Ismael Soto. Muy buenos días, Ismael. Hola, Rosa María. Hola, amigos de todo el Perú. Bienvenidos. Bienvenidos a la red Sodomco. Así es. Hay un profesor de la universidad me dice que a su hijo le da mucha risa el nombre, Sodomco. Pero no pega. Yo al principio pensé que no iba a pegar tanto, pero pega bastante. Y somos parte, por supuesto, de la red dominica de medios de comunicación. Y significa Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es. Y pronto vamos a estar, por supuesto, con noticias muy importantes. Por todas partes ya se anuncia la próxima fecha en el santoral importante limeño, que es el Día de Santa Rosa de Lima. Pues hay una noticia muy especial. Este año es jubileo, porque son los 400 años de la muerte de la Santa. Eso va a implicar una serie de actos celebratorios, pero en este convento donde están las reliquias de la Santa, es decir, los restos humanos de la Santa, pues habrán eventos muy especiales para todos los fieles de Santa Rosa. Muchos van al Pozo de los Deseos, que es el convento donde ella vivió, pero este es el convento donde está enterrada, porque como ustedes saben, Santa Rosa fue dominica a su solicitud. Nunca vivió en un convento, pero se le permitió vestir el hábito dominico con acuerdo de sus confesores. Hoy vamos a hablar de economía en un ratitín, ¿no es cierto? Vamos a hablar bastante de economía para hablar del plan económico de Ollantumala, de Fernando Zavala. Y también vamos a hablar de los médicos. Viene más adelante el doctor Pablo Altamirano, el movimiento Dignidad para los Médicos, un movimiento de médicos que están realmente preocupados por el maltrato que se les viene dando en los medios, y creo que tienen bastante razón. El maltrato que se le da en los medios responde, sí, por supuesto, a veces sí, efectivamente, negligencias punibles, por cierto, nadie las puede evitar, pero también a la ignorancia de los reporteros para cubrir la noticia, y esto ha sucedido en los últimos días, y como es parte de nuestro gremio y tenemos la culpa, mejor es reconocerlo, ¿no es cierto? Y como le decía yo a Ismael, estamos viendo imágenes de un crimen sangriento. Sí. Nosotros no cubrimos crímenes sangrientos, pero sí cubrimos algo que se llama justicia con mano propia. Y eso está comenzando a pasar, ha pasado desde hace muchísimos años. Yo hice una serie completa, varias noches en Prensa Libre, las dedicamos a este tema central. ¿Qué pasa cuando la gente no encuentra justicia? ¿Qué pasa cuando la gente viene aquí y le reza al Señor de la Justicia y tal vez el Señor pues no los oiga a la velocidad que quieren? O se da una situación como la de ahora en la que los mismos sistemas de justicia en nuestro país no le dan la confianza al pueblo, ¿no? Exactamente. Entonces imagínese usted pues que un miserable le rompe el alma, ¿no es cierto?, a su hija de 20, 25 años, y usted pues va, busca al miserable y le rompe el alma a él, o sus hermanos, o sus primos, o sus amigos. Entonces, la posibilidad de tomar la justicia en las manos y hacer algo de justicia, ¿no es cierto?, se está haciendo cada vez más común en zonas urbanas. En zonas rurales ha sido muy común. En zonas urbanas también, ¿no es cierto? Siempre pues el choro atrapado por el barrio, si no llega la policía a rescatarlo, el choro muere. El tema es hoy que el choro muere, pues esa es la gran diferencia. Y hay que tener muchísimo cuidado en que una ciudad se desborde hacia el uso de la violencia con mano propia. ¿Por qué? Porque por alguna razón empática, como ustedes comprenderán, los asesinos del violento, ¿no es cierto?, del que empezó la cosa, pues terminan siendo muy populares. O sea, una mujer que es brutalmente masacrada, agredida, que la mandan al hospital, ¿no es cierto?, al borde de la muerte, y su agresor aparece muerto, pues probablemente nadie, ¿no?, pestañee mucho porque el agresor aparezca muerto. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener cuidado. El monopolio de la violencia está en manos del Estado. Le hemos entregado al Estado, es decir, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, que se llama Fiscalía, es lo mismo, y al Poder Judicial la capacidad de hacer justicia. Entiendo, no la hace, estamos de acuerdo. La hace tarde, la hace tarde, la hace mal, es indiferente, ¿no es cierto? Pero aún así hemos entregado ese monopolio. Ahora, ¿qué pasa
no sé si llegaste a ver ayer tarde al viceministro del Interior, cuando resulta que las policiales pues son de policías. Eso para mí es tan espantoso. Yo escuchaba al viceministro del Interior y uno siempre tiene la secreta esperanza de que esto no sea más que una casualidad, ¿no es cierto? Que efectivamente estos operativos hayan tenido irregularidades, pero que por ahí pues tal vez sea un hecho aislado que coincide con otro, ¿no? No, el viceministro ha sido bien claro. De la investigación que han realizado, somera, no penal, no administrativa, es una investigación para informar al ministro y tomar algunas medidas, como trasladar la información completa al Ministerio Público. Han encontrado 6 incidentes en el largo del gobierno de Ollanta Humala desde el 2012 hasta el 2015, que involucran siempre a un general, siempre a un comandante, son 2 oficiales, y siempre a 7 suboficiales, aun cuando aparentemente habían 60 o 70 personas investigadas. Claro. Pero ese grupito siempre está, y han recibido algunos de ellos 6 o 7 condecoraciones y ascensos. Los actos de intervención policial aparentemente son montados. Eso es lo que ha dicho el viceministro del Interior. Y digo aparentemente porque falta una verificación fiscal y luego una judicial. Son montados con un propósito no político. No es el propósito de lavarle la cara al régimen o mejorar los indicadores contra la delincuencia. No. Con un propósito pecuniario bien claro, que te den un ascenso para que ganes más. Así de simple. Claro. Ganarte un ascenso, ganarte un premio. Eso es gravísimo. Ha dicho algunos datos sueltos. De los 20 presuntos delincuentes acribillados por la policía en esos 6 incidentes, 11 no tienen antecedentes penales de ninguna clase. 11, ningún antecedente penal. Y supuestamente eran fabulosos delincuentes ranqueados y buscados por la policía, que se enfrentaban a tiros a heroicos policías. Hemos tenido aquí el testimonio de Doris Aguirre hace unos días, que en uno de los casos por lo menos que investiga, las pericias establecen que en las pruebas de absorción atómica los delincuentes no han disparado. Entonces, ¿dónde está el enfrentamiento policial? Y así, caso por caso, tendré que determinándose, ¿no es cierto?, si todos estos, los 6, corresponden a un patrón, si hay más. Aparentemente el periodista Ricardo Uceda, señaló que había un antecedente del 2009, pero reitero, se involucra a un general que ha sido muy buena fuente de la prensa. Eso es lo que a muchos periodistas los vuelve locos, porque no entienden cómo se puede haber quebrado y metido en una cosa así a un comandante de inteligencia, el señor Prado Rabines, que ha dicho que va a denunciar, por supuesto, a todo el mundo, y a 7 suboficiales. El comité de la comisión nombrada por el ministro ha tenido la cautela judicial, me parece que razonable, de no darle los nombres a la prensa para no ser inmediatamente acusados por difamación. Y hacen bien, porque hasta que la fiscalía acuse se va a demorar un tiempo, y mientras ese tiempo transcurra, esas personas dirán que no pueden ser pasibles de tener una sanción moral, si se quiere, en manos de la opinión pública, y pueden denunciar a los responsables por difamación. Pero en todo caso, la inspectoría sí tiene que emitir un informe administrativo que puede sugerir, presumo yo, al ministro, que es finalmente creo que quien impone la sanción, la sanción de suspensión, por lo menos en el cargo. O sea, por lo menos tienen que estar suspendidos hasta que esto concluya. Porque, digamos, yo no quiero un oficial de inteligencia que arme operativos con supuestos secuestros o supuestos delitos que están por perpetrarse. Y que sigan funciones. Que sigan funciones. Más 7 suboficiales que optaron por el camino fácil, ¿no? De lograr ascensos a través de esta vía. Aquí el tema es también que yo creo que los ministros no han tenido responsabilidad, pero se han dejado impresionar por estos actos sin maliciar, ¿no es cierto? Y aún el ministro Urresti, un hombre de defensa que podría haber maliciado pues algo, ¿no? Uno ve las imágenes participando, exaltado, ¿no?, por los triunfos de la Policía Nacional, y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo he sabido que maliciar un poco más, porque tanto triunfo tampoco podía haber. Claro,
El ministro llega, le presentan esta situación que cree que es un triunfo. Ahora, ¿no? sobre él podría caer una responsabilidad política en esta situación, Pero- definitivamente. pero y sobre ya- todo si está en el ojo de la tormenta. Claro, ¿no? pero fíjate, la responsabilidad política podría ser una inhabilitación para el cargo, ¿no? Esa es la única cosa que el Congreso podría imponerle, no lo Claro. puede ni destituir ni suspender, lo único que acá es la inhabilitación. Hay 5 ministros involucrados, me parece, desde el año 2012. El señor Valdés, ministro del Interior, también ha dicho que espera que esto por favor, se investigue lo antes posible, Claro. ¿no es cierto?, para salvar a todas las responsabilidades. Por supuesto, los fujimoristas, que no tienen mucho que hacer últimamente, creo, han comenzado a decir autoría mediata. ¿Cómo va a haber autoría mediata? Pues no sean, pero pavos. Se supone que es autoría inmediata. O sea, acá lo primero que hay es la autoría de los que inmediatamente han realizado estos operativos. Y si ni el ministro está enterado, mucho menos pues el presidente, salvo que se pruebe, como dijo Martín Rivas en un testimonio, ¿no es cierto?, que el presidente está enterado de todo, ¿no? Porque de eso se olvidan los fujimoristas, ¿no? Los fujimoristas dicen, acusaron a Alberto Fujimori sin pruebas de autoría inmediata. Y el testimonio de Martín Rivas después se desdijo, pero está grabado en video. Y eso se convirtió en un documento, y el documento es prueba plena. Entonces, se fregaron, pues. Santiago Martín Rivas se reunió con Alberto Fujimori, por supuesto que se reunió en Palacio de Gobierno con Alberto Fujimori. Y lo dice él. Y luego fue ascendido, premiado, etcétera, ¿no es cierto? Luego de que se hiciera pública más la información del Grupo Colina. Entonces, esto es completamente distinto. Esto aquí es un beneficio particular. O sea, el Grupo Colina no se crea para conseguir ascensos. Primero se crea y luego consigue los ascensos, ¿no?, como premio del presidente de la República, ¿no es cierto?, a sus labores, que nadie sabía cuáles eran. Además, sus trabajos en universidades, supuestamente, ¿no? Sus trabajos de inteligencia en universidades, imagínate tú, ¿no? Esto es completamente diferente, está muy acotado. Además, lo que ha sido interesante de la investigación del viceministro es que lo ha acotado a un grupo más pequeño, diciendo, acá han creado una confusión exprofesamente, lo dije ayer. Han utilizado todavía materiales y recursos que no están determinados, pero han involucrado a mucha más gente para crear siempre una confusión sobre los que están verdaderamente involucrados. Muy interesante lo que dijo ayer el viceministro. Por supuesto, reitero, las preguntas de los colegas era, ¿y está Humala involucrado? ¿Disparó Humala? No, es una cosa enloquecida. Yo ayer me estaba riendo porque a mis colegas, a Mirko Laura, a José Alejandro Godoy, se le han ocurrido varias ideas de por qué los fujimoristas están obsesionados con Ollanta Humala. Yo la verdad no lo entiendo. O sea, yo entiendo la necesidad de que tienes que inventarte un enemigo, ¿no es cierto? Para los gobiernos dictatoriales, por ejemplo, tener de enemigo a Chile era muy importante, ¿no? Ya no lo tienen, entonces es muy complicado hacer política sin enemigo, ¿no? El enemigo une, ¿no? El enemigo junta incluso adversarios, ¿no?, contra el enemigo común. Y justifica acciones. Justifica Claro. todo, ¿no? Entonces tú dices, qué raro. La teoría más común es que dicen que quieren que el gobierno de Humala parezca peor que el de Alberto Fujimori. Pucha, que eso es bien tranca, pues, porque no ha habido prensa chicha, no han habido Grupo Colina, no han coimeado a los dueños de los medios de comunicación, no hay videos, no hay nada, ¿no? Y la otra cosa es que el día que Alberto Fujimori huyó del Perú, ese día se estaban abriendo los procesos de investigación para meterlo preso, ¿no es cierto? Acá hace un mes que el presidente de la República ya no es presidente y su esposa está siendo investigada hace 2 años y todavía nadie la mete presa. Pues yo digo, o sea, pues si ya son culpables de algo, ¿por qué no los meten presos? Yo todavía no encuentro esa investigación, ¿no? Al punto de llevar esa situación hasta un acto que no tenía nada que ver, que era la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República, Claro, por ejemplo, ¿no? Confiesen, ¿no? Entonces, ustedes digan cómo encuentran el país. Claro, lo que yo digo es que tal vez a Zavala le faltó conocer, él viene del sector privado, Claro, después de muchos años. En el sector privado no se acostumbra a echarle la culpa al gerente anterior, ¿no es cierto? Jamás, y menos en público, tal vez en privado, al directorio, si es que efectivamente hay una falta. Es de pésimo gusto decir que el anterior fue pésimo, porque el día que tú te vayas te harán lo mismo a ti probablemente. Claro. Entonces le faltó ese ceremonial de hemos encontrado un desastre, no, lo que le damos es funesto, ¿no? Ceremonial que sí cumplió, por supuesto, Alan García, ¿no?
y ceremonial que sí cumplieron, bueno, obviamente Alberto Fujimori cuando heredó el gobierno de Alan García, porque esas fueron sus palabras, hemos heredado un desastre y la verdad que era un desastre, ¿no? Pero yo no recuerdo a Paniagua, a pesar de que el Perú estaba en depresión, sin crecimiento económico, está gritando hemos heredado un desastre, lo que dijo hemos heredado un gobierno corrupto, que eso también era cierto, ¿no? Pero creo que a Zavala le faltó ese ceremonial de crucifixión del anterior, que es muy útil, claro, porque te da 6 meses o un año de chepa. Claro, te da chepa, pero no te dice, no, eso lo hicieron los anteriores, no, fíjate, esa fue la administración anterior, nosotros somos diferentes, entonces, ya, ¿no? Entonces, Pero estoy seguro que si hubiera dicho algo de ello, el pretexto del otro lado sería, pero no ha dicho nada sobre lo que va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, claro. No especificado. No especificado, claro. No especificado. Pero si hubiera dicho, no, hemos heredado un desastre, este es un desastre. Bueno, que fue lo que el pobre ministro de Economía quiso decir el domingo, con tal metida de pata, ¿no es cierto?, que ha tenido que rectificarse ayer, porque tampoco quiere ir preso pues por difamación. El viceministro de Filippi salió a decir, ¿cuándo me he reunido con Nadine Heredia? ¿Hacer qué? ¿Que me den una prueba? Entonces, no, es que yo tengo sospechas. Ya, un ministro no sospecha, pues. O sea, tú lo acusas bajo sospecha. Un congresista sí. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad para difamar. En cambio, un ministro no. Discúlpenme que lo diga así, pero es verdad, pues. Por eso es que ustedes ven que los congresistas se van de boca y dicen barbaridades entre ellos, a otros, etcétera, porque tienen esa inmunidad para difamar, ¿no? Entonces, que no tenemos el resto de los mortales. Entonces, un ministro no puede decir, yo sospecho que fulano de tal. No, o eso no es. Tú no basas acusaciones en conjeturas, ¿ya? Y bueno, creo que le falta pues un media training al ministro, ¿no? Un cursillo. Te voy a recordar que es una voz oficial. Claro, que no está hablando con su pata, claro. Pues, ¿no? O sea, que está hablando en nombre del Estado, ¿no? Nos vamos a la pausa, Rosa María. Nos tenemos que ir, pero regresamos para hablar un poquito de economía y después vamos a hablar de los médicos, que están muy preocupados porque hay pues una ola de... O sea, son los fujimoristas del grupo ahorita los médicos, ¿no? Son los malos. Y hay que atacarlos. Volvemos. Hacemos una pausa, volvemos con más información. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa 1500 kilociclos amplitud modulada 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 amplitud modulada, Radio Veritas RTV Cusco 92.1, Radio Cepagua Ucayali 100.5, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado 92.5. Estamos en vivo a esta hora con todas estas emisoras en todo el Perú y a través de las redes sociales @Sodomco y también en nuestro canal de YouTube Sodomco, donde pueden encontrar estos programas para que lo escuchen en cualquier momento. Bien, y estamos aquí para hablar de lo prometido, plata. No, bueno, la necesidad de poner dinero en el bolsillo de la gente, que es lo que se ofreció en campaña, ¿no es cierto? Estamos con Juan Carlos Ocampo Risco, economista, CEO de Mundo Negocio, consultoría y capacitación, que también tienen una página web donde hablan muchísimo de economía. Y bueno, vamos a empezar un poco por el mensaje del premier Zavala, que aterrizó algunas de las propuestas del señor presidente. Yo decía que estoy muy preocupada porque todo lo que ha ofrecido el ministro Zavala es estupendo. ¿Quién se puede oponer? ¿No? Es como si dijeran, hijita, ¿quieres vivir en una casa más grande? Bueno, sí, con jardín de 1000 metros cuadrados, por supuesto. Con 4 perros lindos que corren por el jardín, perfecto. Piscina, regio, ¿no? Ya, ¿y cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Eso no sé. No, pues así no puede ser, ¿no es cierto? Hay una cuantificación de lo ofrecido por el ministro Zavala. Muy buenos días. Buenos días. ¿Era un discurso para soñar o un discurso aterrizado en la tierra? Sí, justo el día de ayer en Andina, el ministro Torne indicó que el costo de todo esto ofrecido es de $70.000 millones. Ya, ok. Eso es. Ahora, el tema es cómo se consigue eso. Tenemos $70.000 millones. Lo que tenemos ahorita es un déficit fiscal del 3.3% del PBI.
¿no? Así Lo que se está ¿Para viendo... doctor, sí, yo sé que sí. usted es un experto, pero la gente que nos escucha no sabe Claro. ni qué es déficit fiscal ni A ver, PBI. es como, por ejemplo, que una familia, ¿no? Ahorita Todos los meses... debe más de los ingresos que tiene, Exactamente. ¿correcto? O sea, pero está que... cubriendo sus necesidades con tarjeta de crédito. Exactamente. ¿Correcto? Entonces el Perú ahorita debe 3%, o sea, de cada 100 soles que gasta, debe 3, ¿ya? Usted dirá que me escucha, bueno, no es mucho. Sí, pues, pero eso es como una bola de nieve si no se cura, ¿ok? Entonces, habían unas metas, ¿no es cierto? Claro, la meta es para el 2021 que ese déficit se convierta en 1%. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se logra ese milagro? ¿No? Claro. ¿Cómo se logra ese ¿Cómo milagro? hacemos para gastar menos gastando más? Bueno, Ya. hay dos posibilidades. O ganamos más plata, ¿no? Ajá. Alguien de la familia se pone a trabajar en otra cosa. ¿Alguien más? O alguien más se pone a trabajar. O nos endeudamos más. Claro, ahorita lo que va a tener que hacerse es endeudarse más. ¿Para qué? Para destrabar más o menos 18.000 millones de dólares de inversión pública en los próximos 2 años. Y normalmente hay varios estudios que indican que cada vez que la inversión pública es en infraestructura y está en determinados sectores clave, atrae la inversión privada. Entonces, esa mayor inversión privada lo que va a hacer es generar más flujos de ingresos y va a permitir mayor recaudación tributaria. Y ese sería lo que indica Rosa María, es como que alguien se pone a trabajar. Eso es lo que se está apostando. Eso funciona en el mundo desde el New Deal con Roosevelt, Keynes, ¿no es cierto? El tema gastamos más plata, entonces eso gira el consumo, los trabajadores ganan más plata, compran más cosas, si compran más cosas, la industria produce más cosas, entonces se produce un círculo virtuoso. Claro, ¿no? el tema de eso funciona, sí, solo sí. El Estado es mucho más eficiente en el uso de los recursos. No se demora en digamos, llevar a cabo la inversión pública. Las capacidades institucionales, ¿no es cierto? Todos sabemos bien que el Estado no tiene la capacidad institucional, lamentablemente, a pesar de que hay gente brillante y talentosa, pero no tiene la cantidad de gente necesaria para poder llevar adelante las reformas necesarias. Aunque parezca mentira, no me refiero al número de personas, ojo. Calidad de capital humano. Exactamente, sino al capital humano, al talento. O sea, ayer me enteré que el Congreso esta semana tiene 4.000 personas, no creo que necesite más de 500, ¿no? O que Radio Televisión del Perú, agárrate, tiene 1.300 personas, ni el Canal 4 tiene. O sea, te juro, eso lo ha contado ayer Hugo Coya, en una entrevista en El Comercio, 1.316, ¿no? Radio, Canal 7, que está muy bien el Canal 7, pero pucha, yo con 1.300 personas, pucha, ¿qué te hago? Te hago unas producciones espectaculares, pues, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, el problema no es la cantidad de personas, sino la calidad de las competencias profesionales de las personas. Entonces, no hay plata, no hay gente. Claro, ¿Qué hacemos? Por eso lo que tiene que trabajar ahí es aplicar lo que dice el doctor Germán Alarco, es orientarse por lo que es aplicar planeamiento estratégico. ¿Qué significa eso? Lo que hace rato lo estás un poco indicando, ¿no? O sea, esa cantidad de personas que representan 2/3 partes de lo que gasta el gobierno, claro. Empezar a ver, oye, pero ¿tú qué haces, no? ¿Qué me estás produciendo? Claro, o sea, hay un conjunto de objetivos. ¿Lo estamos logrando o no lo estamos logrando? O simplemente son remuneraciones que están ahí para... La propuesta, lo que sucede en Reforma del Estado, porque yo participé en algunos estudios pagados hace muchos años por el BID y el Banco Mundial, es que la planilla gruesa y fuerte del Estado está en 4 sitios. Básicamente maestros, personal de salud, todo el personal de salud, fuerzas policiales y fuerzas armadas. De eso no puedes cortar, porque finalmente se está prestando un servicio, tal vez de mala calidad, pero se está prestando un servicio directo a la población. Yo pienso que, Rosa María, ahí lo que se puede hacer es mejorar el capital humano. Pero y el otro grupo importante de gasto corriente son pensiones, lamentablemente, porque Tesoro Público paga buena parte, no solamente de la 2530, sino toda la ONP. Entonces, digamos, cortar en gasto corriente es bien complicado. Yo diría más bien, antes de cortar, más bien tenemos a los que ya están, capacitarlos. Tenemos chistes del presidente de la República en este momento en vivo desde Villa El Salvador. A ver si escuchamos. Del escuadrón de la muerte que habría al interior de la policía. Escuchemos. Debe investigar a fondo. Nosotros ya tenemos mucha violencia en nuestra sociedad. No queremos violencia, queremos que las cosas se investiguen bien.
y nada más, y ojalá se investiguen rápidamente. El exministro de Economía, Alonso Segura, acaba de pedirle al ministro Torne de que se rectifique respecto a las declaraciones que ha dicho ayer de que Nadine Heredia habría contratado a personas de su confianza en el ministerio. Mire, yo no voy a comentar sobre eso. Yo admiro obviamente mucho al ministro Torne y también al ministro Alonso Segura, que trabajó conmigo hace 15 años en el MEF. Lo he invitado a desayunar mañana a las 7:30 en mi casa, ahí vamos a conversar y yo estoy seguro que todos estos malentendidos se arreglarán. Lo único es que tengo la gimnasia ministerial mañana y de repente... ¿Va a faltar? Voy a faltar porque estaré en un desayuno. Gracias. Muy bien, lo que acabamos de escuchar es una gran rectificación del gobierno. Un presidente no toma desayuno con el exministro de un gobierno anterior si es que no le quiere pedir disculpas. No es una forma de pedir disculpas por un maltrato, que claro, el señor Torne no es político y necesita urgentemente un media training. Yo no se lo puedo dar porque no le doy media training a políticos, pero sí hay que decir una cosa: por generar empatía con tu entrevistador, y en eso Enrique Castillo fue muy hábil, tú no puedes asentir repitiendo todo lo que tu entrevistador te dice. ¿Y ha sido así? Sí, ha sido así. Si usted ve la entrevista, Torne va asintiendo y repitiendo todo lo que le dice Enrique Castillo, que hábilmente lo condujo a un lugar horrible. Ha hecho su chamba. Ha hecho su chamba, obviamente, felicitaciones y bien jugado, pero lo condujo a un lugar horrible, un lugar en el cual, por defender a su viceministra y que políticamente no se la toquen, tuvo que salir a atacar a otras personas que no tenían nada que ver, como el viceministro de Filippi, ¿no? Entonces, en vez de buscar buenos argumentos para defender a su viceministra, porque ha podido decir, fíjense, la tecnocracia, ¿no es cierto?, trasciende a los gobiernos. Si la viceministra se queda, es porque es buena, la conozco hace 20 o 30 años, que sí lo dijo, es de mi total confianza, me ha dado muy buena información y quiero quedarme con ella. No tengo ningún candidato fujimorista para el cargo ni aprista. ¿Ya? Esta señora no tiene militancia política. Yo en mi partido no tengo otros que tengan militancia política tampoco. Entonces, por lo tanto, me parece razonable. Punto. No tenía que decir, se reunió con Navín, le llevaba el maletín, no sé, pues, tonterías. No se puede meter la pata. Y como decíamos, solamente los congresistas pueden difamar en el Perú, porque tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, para cuando los puedes acusar, ya prescribió. Entonces, no se les ocurra, si son ministros, funcionarios, humildes mortales como yo o Ismael, afirmar algo que no puedes probar. Ese fue el lío. Afirmó algo que no puede probar. O sea, yo puedo creer que sí, Nadine Heredia metía sus narices en todo. Ella dice que protegía a su esposo. Puede ser. Y además, como vivían en un estado de conspiración perpetua, siempre pues había alguien que los quería traicionar, ¿no? Entonces ella lo cuidaba de los traidores o cosas así, lo cual incluía hasta a su propio padre, su madre, sus hermanos, etcétera. Eso lo puedo entender, es público notorio. Pero ya ir al grano en un ministro del Interior diciendo que su antecesor se reunía específicamente con la esposa del presidente para despachar, no se reunía para que le diera lecciones de economía, que le hubieran hecho algún bien. No, se reunía para despachar. ¿Ya? No puede haber despacho pues entre la esposa del presidente y el ministro de Economía, ¿cierto? Bueno, hay un desayuno guión invitación del presidente de la República. Me moriría de ganas de ir, pero lamentablemente no nos han invitado, ¿no? Pero pronto vamos a tener una sorpresa aquí. Muy pronto. Vamos a hacer la envidia de todos los medios de comunicación. Pues no les digo más. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos con nuestro invitado, Juan Carlos Ocampo. Él es analista económico. Estamos hablando sobre el plan económico presentado por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Volvemos. Y regresamos con un bloquecito más de consejos del economista, que claro sí no me gustaría, para que la gente diga, bueno, señor economista, no tengo plata, ¿ya? ¿Qué hago? Y después de escuchar al ministro, no sé si venga. ¿Qué hago? Volvemos. Excelente. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta junto a todas sus radios afiliadas A Pensar Más con Rosa María Palacios, hablando de economía aquí en cabina durante la pausa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo la hacemos? Bueno, como le hacen pues millones de peruanos, ¿no es cierto? Ante una situación
digamos, no de recesión, porque no estamos en una recesión, estamos en un crecimiento lentito, y ese crecimiento lentito va a continuar así por mucho tiempo. Desaceleración, yo no avisoro, después de lo que hemos escuchado, que nos embalemos a 8%, eso no va a volver a pasar. Todos los economistas, ¿no es cierto?, me dicen lo mismo. O sea, Ese crecimiento de los minerales es cíclico y ya pasó, chao. Ni China, ¿no? Ni China. China. Se está hablando del 4%, ¿no? Así es. Hoy se está hablando del 4%, sano, porque eso es a puro músculo, sano, no es un crecimiento artificial. El problema es que el Perú, pues, como yo siempre digo, no aprovecha los ciclos de crecimiento artificial, ¿no? O sea, si todo el dinero del canon, por ejemplo, se hubiera invertido correctamente en Ancash, ¿no? Tú tendrías todo Ancash con agua y con desagüe, todo Ancash con vías pavimentadas, ¿no? Entonces sería otro Perú, pero lamentablemente pues es como con el guano, la maldición de los recursos minerales. Pero en fin, los recursos naturales, pero en fin, una persona que nos escucha ahora y si hay un economista ahí muy, muy capaz, ¿qué aconseja usted al hombre de trabajo peruano? O sea, ¿qué hacer en tiempos que no son dificilísimos, pero que tampoco van a mejorar demasiado? Ahora, hay algo más. Hace un instante puso un ejemplo en nuestro invitado muy interesante. O sea, no tenemos, hay mucha gente en familia que están sobreviviendo con deudas, endeudándose, comprando con tarjetas de crédito. Claro, ¿qué hacemos con eso? Mejor bueno, ¿no? Lo que pasa es que quieren aparentar una situación que no la tiene. Es correcto. Yo quiero, antes de preocuparse en eso, que claro, todo el mundo tiene o sea, es normal que quiera comprar más cosas, querer vivir mejor, pero a la par uno lo que tiene que preocuparse es en aprender oficios, en aprender actividades que le generen ingresos alternativos, lo que hace un rato hablábamos, Rosa María, no concentrarse en un solo ingreso, sino buscar fuentes de ingreso los fines de semana, ¿no? Y yo conozco inclusive amigos que trabajan en el Poder Judicial y me decían, Juan Carlos, ganamos muy poco, y lo que tenemos es fin de semana, tenemos un pequeño bar y se lo alquilamos para matrimonios, para 15 años, y lo hacemos de viernes pasado y sábado y domingo. Domingo sí descansamos toda la familia. Entonces, una fuente de ingreso muy, muy importante. Alternativa. ¿No? Alternativa. Claro. Y eso no estamos hablando de que se metan a 3 años en un instituto, sino hay actividades que son una semana, 15 días. Lucrativas. ¿No? Por ejemplo, Claro. viene la quinta nota, ¿no? Chicos universitarios, ingenieros, no es verdad, claro. Al toque, y a la mamá le sacas 30 soles por la clase y bestial. Nivelación. Nivelación, yo te lo nivelo, muchacho. Claro. O sea, actividades como dicen, de ocasión, pues la quinta nota no es todo el año, pero al mismo tiempo que genere disciplina, porque, digamos, yo casi les podría decir que toda mi vida he ganado en rentas de cuarta categoría, básicamente, ¿no? Y eso te obliga, y mi esposo es abogado, entonces los dos somos gente de cuarta, como dice. ¿No? Entonces, la gente cuarta aprende que sus ingresos no van a ser iguales todo el año. Entonces, tiene que guardar para los meses duros. La gente cuarta, ¿cuándo sufre? En enero, febrero. Enero y febrero son meses. Enero, febrero, ya llegas a marzo con la lengua afuera y viene la SUNAT, maldita. Sí, marzo ¿no? te aplica. Y los colegios, ¿no? Y los colegios, o sea, te vienen 2 puñetazos. Claro. Recién te recuperas como en agosto. Sí. Entonces, claro, recién en esta época comienzas a recuperarte. Pero de verdad, o sea, tienes que tener mucha disciplina en no comprar lo que no necesitas, de verdad. No aparentar lo que no eres. Además, ¿para qué? Ya todos lo conocemos, ¿no? Pero sí tener una calidad de vida pues digna, ¿no? Y priorizar. Claro. La priorización en el gasto, igual que el Estado. Igual que el Estado. Entonces, primera prioridad, comida, obviamente, ¿no? Claro. Sana, no compres mamarracho, pues en vez de estar gastándote en gaseosa, cómprale a tu hijo pues una cosa que le nutra, ¿no? Y cosas así, ¿no? Decisiones que son de gasto diario, la familia. O sea, a la familia le gusta salir a comerse su pollo a la brasa. Ya, pues, pero no va a ser todos los días, pues. Ya, hazlo una vez al mes, pues, como una celebración. Y además ¿no? hay otras actividades complementarias que son menos costosas. Por ejemplo, salir a un parque. Claro. O ver, por ejemplo, ahora que ya está cambiando un poco el clima, el mar, ¿no? O sea, claro. Actividades ver las Olimpiadas, ¿no? Toda la familia viendo las Olimpiadas, nadie se mueve, más ocioso que la patada. Claro. Pero claro, digamos, obviamente, cuando una familia pasa por una crisis, todas las actividades de recreación, esparcimiento, etcétera, esas se reducen normalmente, se concentran en pagar deudas, que en este momento es fuerte. Hay una clase media muy endeudada en hipotecas, crédito hipotecario, que fue la apertura, ¿no es cierto?, para miles de familias al hogar, que está muy bien, se lleva buena parte de los ingresos. ¿Cuánto es lo sano del ingreso de una familia que se debe destinar a pagar una deuda hipotecaria?
¿No más de cuánto? El 30%. No más del 30%. O sea, es más, yo diría un poquito más. Es decir, de todos los ingresos netos que recibe la familia, el 30% debe servir no solamente para pagar la hipoteca, la cuota de la hipoteca, y también ahí está metido la tarjeta de crédito. Ok. Todo lo que sea crédito consumo más... Mira la cara de Ismael, no, pues no alcanza. Sí, Pues. la verdad que está complicado. Es que si no es así, Ajá. las deudas generan más intereses. Salvo que pagues la tarjeta en el mismo mes. Claro. No, ahí sí. No, entonces no es en realidad una deuda, es una facilidad para que no te asalten. Claro. Y no pagar el monto mínimo, digamos. No, Claro. el monto total, hijito. Total. No, por eso digo, no pagar el monto mínimo. De tal manera de que no te endeudes para el siguiente mes con lo que resta. El monto mínimo es bola de nieve, Sí, olvídate. Ahí claro. te persinas nomás acá con Santa Claro, Rosita. además te suben el no te interés salva ni el también. señor de la justicia. Y el tema, yo conozco mucha gente que nos escribe a mundonegocio.p que empezaron así y tienen deudas que son más de 3 veces su ingreso neto, son 5 veces, 8 veces, y como no puede pagarle a la banca, va a los agiotistas. Claro, Y los y es agiotistas cobran 10, peor. 15%. Entonces, luego de un año me dice, Juan Carlos, ahora debo 10 veces. No Ahora, tengo ahí cómo también salir. hay alternativas, hay que llamar a los que saben. Si usted tiene una deuda impagable, llame a un economista para que le reestructure su deuda. Por ejemplo, usted puede, en vez de estar pagando intereses de tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Le pide al banco un crédito regular, si es que usted tiene una casa, un préstamo claro. regular, ¿ya? Y con eso paga la deuda, que tiene interés altísimo, y cambia su deuda a un interés razonable, pues de 10%. La compra de deuda que ya se da como parte de la campaña oferta de los bancos. El problema es que mucha gente va a la compra de deuda cuando no puede pagar sus deudas en otros bancos. Claro, ni un Entonces cero. el banco me dice, oye, vienes cuando tu calificación es deficiente, no es normal. Claro, no califica. Por la SBS no me va a dejar prestarte con una tasa de interés baja. No lo hagas. Hacerlo antes. O sea, no esperes a que estés con la soga pues al cuello, ya muriéndote, ¿no es cierto? Teniendo que vender la casa para poder pagar las deudas. Y hay casos, ahora, que se venden casas. por supuesto, ¿no? Y hay una vocación de perro muerto también que es inaceptable, ¿no? Claro. O sea, yo el otro día me escribió una señora que me decía, ay, a mi hijo en quinto media no le dan su certificado porque no he pagado el colegio. ¿Y por qué no lo cambiaste de colegio a un colegio público? Claro. Si tú sabías que no ibas a poder pagar el colegio privado. El por qué en cuarto de media no te sentaste y dijiste, bueno, el próximo año no hay forma de que yo pague un colegio privado. Se va al colegio público. Y le dan su certificado al muchacho y entra a la universidad Claro, del Estado. Así es. Claro. Ahora va a perder un año porque tú no tienes cómo pagar. Y lo tienes que mandar a la escuela pública. Entonces, como usted dice, hay que anticiparse. ¿No es cierto? Si yo no puedo seguir comprando en el supermercado lindo, precioso, que me gusta, porque, bueno, me siento y digo, ¿a dónde voy a hacer mis compras? Ah, bueno, voy a buscar acá oferta, voy a ir allá, voy a hacer acá. Y todo lo demás. ¿Y qué alimento tiene proteína? Porque a veces te llenas de papas, de así arroz, es, de cosas. Así es, y hay que estudiar. Hay que estudiar y prepararse. Hasta para ser mamá hay que estudiar un poquito, porque de verdad uno se siente y dice, ya, ¿dónde está la proteína? Eso sí me decían así. Y de este menú, ¿dónde está la proteína? Que es la que te quita la anemia. Y estamos saliendo a dos problemas, ¿no? El problema económico y el problema de salud también. Exactamente. Y eso influye también en los estudios. De los así chicos. es. 3 problemas. Entonces, en realidad, como un país es como una familia. Efectivamente. Lo que pasa es que nuestro país es una familia un poco desarreglada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene al primo zángano, ¿no? Que trabaja y nadie sabe muy bien por qué le pagan, ¿no? Tiene una abuelita juerguera, ¿no? Tiene unas cosas raras, es una familia rara, ¿no? La mayoría, ¿no es cierto? Van, chambean, regresan, ¿no? Pero digamos, cuando toda la familia se junta, es una familia bien extraña el Estado peruano. Entonces, ¿no? Gastan lo que no tienen, se endeudan con el vecino, después el vecino les quiere cobrar y no le quieren pagar, ¿no? Entonces, igual que el Estado, nosotros tenemos que tomar medidas para vivir mejor, ¿ya? Y si somos disciplinados, hay gente que está saliendo adelante muy bien porque tiene disciplina, pues. Claro, lamentablemente la disciplina nunca ha sido un valor peruano, ¿no? Somos chamberos, pero indisciplinados. Pero mira, si mejoramos ese aspecto de la disciplina, estamos solucionando varios problemas. Lo acabamos de enumerar, ¿no? El económico, el de salud, el desarrollo del país a través de la educación. Es increíble. Nutrición, todo se mejora a través de la disciplina, pero el problema es pues, que no somos disciplinados. Como decía, creo que dijo el presidente, alguien ha dicho, Mario Vargas Llosa, Buchiqui, los chilenos son alemanes, eso lo tienen todo muy ordenado. Nosotros no somos disciplinados. Miren ustedes la selección peruana de fútbol, echan vera, pues no le van a dar que no chambean, pero no son disciplinados, pues ese es el problema. Y en tiempos difíciles la disciplina es
fundamental. No. Disciplina. Y como en este programa tenemos disciplina, damos las gracias a Juan Carlos Ocampo, director de Mundo Negocios. Mundonegocio.pe. IP, que tiene un blog a donde ustedes pueden entrar y participar también, ¿no? Sí, también. También tienen fanpage. Ahí también hay consejos para salir del pozo. Como sí, dice, ¿no? Y justo son los posts más leídos. Más leídos. De hecho. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de médicos. Así es. Médicos humillados en realidad por la ignorancia de los periodistas. Volvemos, esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Gracias a todas estas emisoras, estamos en vivo al aire. Que nos ha preocupado mucho desde la semana pasada. Vía Facebook se comunicaron con nosotros los dirigentes del movimiento Dignidad para los Médicos. El doctor Pablo Altamirano está aquí con nosotros a raíz justamente del tema de Shirley Meléndez o Milagros Rumichi, donde se confunde, ¿no es cierto?, el sensacionalismo con una demanda por negligencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenos días. Debo comenzar por agradecer el espacio que nos brinda en su programa a través de esta señal de Radio Santa Rosa. Y efectivamente vengo en representación de este colectivo, Dignidad para los Médicos, y que nace por un fin que es basta ya. Es decir, estamos recibiendo bastantes ataques en medios de comunicación y hay que decir las cosas claras. Ahora, doctor, vamos primero por una historia anterior. Mire, cuando yo crecí, usted creció, los médicos en el Perú eran como dioses. O sea, lo que decía el médico era santa palabra, no había discusión, uno confiaba en ellos ciegamente y bueno, si tenía alguna duda pedía una segunda opinión, si es que podía pagarla, pero si no, uno decía, el médico sabe más que yo. Lamentablemente sí han habido casos de negligencia, porque los médicos son seres humanos y yo estoy segura que no hay dolo, ¿no es cierto? No tienen la intención de hacer daño, pero sí han habido negligencias serias, negligencias que se han presentado ante el Congreso, negligencias que han, digamos, suscitado una discusión hace un quinquenio sobre la necesidad de un seguro pues, de mala práctica, como en los Estados Unidos, que obviamente encarece el costo de la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, hay ese problema. Y hay un segundo problema que sí es real, que es que el médico, tal vez agobiado por la cantidad de trabajo que tiene en el sector público, sobre todo en el salud y en el MINSA, con la cantidad de papeleo que tiene que llenar, con el maltrato que reciben sus propios superiores, no tiene trato humano. Es decir, no le explica al paciente con detenimiento qué es lo que tiene, por qué lo tiene, y con palabras que pueda entender. Y de ahí se suscitan todos los malos entendidos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lamentablemente, ese ha sido el caldo de cultivo que ha generado un contexto adverso a los dos casos que vamos a tratar. Usted reconoce que de parte de ustedes también ha habido a veces poca llegada con el paciente, ¿no? Claro, en ese sentido hay que hacer una introspección, ¿no? Como colegas, pero también hay que reconocer realidades, ¿no? Es decir, suscitando el tema de lo que usted ha mencionado, tenemos una realidad del médico que labora actualmente en el sector público y es que tiene muchas deficiencias, tanto en tema de medicamentos como insumos y que lo han tratado en diversos... Muy duras, yo lo sé, claro. Y conozco muchos médicos que están batallando además con un problema gravísimo que es el de infecciones intrahospitalarias que no debería suceder y no es culpa de los médicos, es culpa de la asepsia. Y la asepsia no es culpa de los médicos, es culpa del personal y de la cantidad de insumos que ponga el Estado para la asepsia. Claro, en ese sentido hay que diferenciar también que existe un componente que es netamente asistencial y un componente que es netamente administrativo. Entonces, muchos de los problemas que se pueden generar es a nivel del campo de administración, de la gestión, y justamente eso también lo que queremos hacer un llamado a la sociedad de que comprenda de cierto modo de forma progresiva lo que tenemos. Por ejemplo, a nivel del interior del país, usted conoce que existe el programa Serums también, ¿no? Así es. Entonces, no, si aquí, yo defendí a los serumistas porque los han mandado, me iban a hacer un monumento. Es que pudimos lamentablemente ver la realidad en la que trabajan en el medio rural, porque tuvimos la posibilidad milagrosa de hacer un viaje a provincias. Y la verdad es que es bien duro. Yo entiendo, un chico joven, 25, 26 años puede, ¿no?
pero ya pues sin agua, sin luz, ¿no? ¿Cómo vacunas? Pues vacunas que no tienen cadena de frío, ya curas con curitas, pues de verdad, no hay con qué, ¿no? Entonces sí, yo entiendo su desesperación. Hemos visto el otro día fotografías que nos pasaban de Rebagliati o de la Almenara donde estaban entubando en el piso porque no había camilla. O sea, yo entiendo ese lado del problema también, pero también el médico tiene que entender que al otro lado tiene un paciente concreto, ¿no? Claro. O sea, no hay enfermedades, como dicen, hay enfermos. Y necesita ese enfermo o su familia o alguien que se hace responsable por la familia entender. Y el problema, fíjese que ha pasado con la señora Rumichi, es un problema de falta de entendimiento, no del tema médico, sino del tema jurídico. O sea, una médico legista no califica un delito, eso lo hace el fiscal. Y le han insultado a la pobre señora. Yo el señor ha traído varios tweets impresos terribles, ¿no es cierto? Lleno de insultos contra la pobre doctora Joyce Lama de Tumbes, a la cual no conozco, pero creo que tiene el legítimo derecho de demandar por difamación a todos. Ojalá lo haga. Porque los medios no le han pedido disculpas, ¿ya? Y luego el caso de los doctores de la señora Shirley, que claro, para una persona como yo, que es lega en la materia, no sabe nada, ve una chica tan bonita, tan joven, amputada, ¿no? Yo no sé, yo tengo que aprender qué cosa es la acronecrosis, claro, ¿no? Pero como usted comprenderá, pues falta de comunicación de los propios médicos. Claro, en ese sentido, recojo ayer lo dicho por el doctor Elmer Huerta, ¿no? Y que dentro de la relación médico-paciente existe un componente muy importante que es la comunicación. Entonces, se da a veces el caso que la comunicación por diversos temas intrínsecos o extrínsecos no puede ser la más adecuada, pero debemos reconocer que el esfuerzo que se realiza desde la parte, digamos, operativa, asistencial, siempre es con el mayor de los compromisos porque uno asume esta carrera por vocación, no por un juramento. Así es. Entonces, sin embargo, a mí de verdad me duele bastante. Como médico, yo también estaba en la posición de paciente, estaba en la posición de familiar de paciente, que yo considero de que las leyes no son perfectas en el país, pero hay que cumplirlas, ¿no? Hay que cumplir nuestro marco jurídico. Estamos en un proceso que es de investigación y no podemos concluir. Y sin embargo, usted por lo que ha mencionado por el caso de Rumiche, regresamos especialmente al tema de la prensa. ¿Por qué? Porque tenemos una forma como se dicen las noticias. Es muy distinto de decir a usted hola, ¿no? Y decirle hola. No, entonces es la actitud que vemos. Yo estoy completamente de acuerdo con usted escrito sobre el tema. O sea, el titular entró por cálculos renales y le amputaron piernas y manos. Yo digo que está pasando acá, así es, claro. ese titular es completamente tendencioso y falso. Y falso, es lo más grave. Porque no entró por un cálculo renal y le amputaron aparente error. A tal punto que el presidente de la República se equivocó. Claro, pero ¿qué podemos hacer al respecto cuando salen informaciones recogidas por los medios? Leo acá nada más algo en breve. Un titular dice de un medio: Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre caso de paciente que por equivocación sufrió la amputación de piernas y brazos. Claro. O sea, luego después obviamente hacen la edición, se corrigen, pero esto en redes sociales... No han pedido disculpas por eso. ¿Qué medio es ese, por favor, para que pida disculpas? Se lo voy a pasar de uno mejor que no lo menciono públicamente. No, pero menciónelo. Sí, ¿Esto es Perú 21? No, es América TV, América Televisión, su portal. No, pues... Es que ahí hay un reportero que no tiene un director periodístico encima diciéndole ese titular está mal. El titular que usted ha puesto de Perú 21 de lesiones leves, yo lo he puesto en mi blog también. Ese es un titular difamatorio. O sea, eso no dice la doctora Lama en Es que quien tipifica es la autoridad, en este caso el fiscal. Pues. El fiscal. Y además tipificó por tentativa de feminicidio. O sea, ni siquiera lesiones leves. Claro. ¿Por qué? Porque yendo al lugar del hecho, ¿no? Y estableciendo el tipo de agresión y el testimonio de la víctima y el testimonio de los policías que la recogen, queda claro que el perpetrador la creyó muerta, la asfixió. Y ella se hizo la muerta. Y claro, él la tapa con unos matorrales. Encuentran los matorrales, las espinas, todo. Tentativa de feminicidio. No es un tema de lesiones. Entonces, pero ya la habían matado. A ver, ¿qué dice Augusto Thorndike? Mira, por ejemplo, acá traigo un tweet porque en el colectivo las personas comparten. Claro.
Hay algo muy curioso. Uno a veces en redes sociales... Es un irresponsable. Yo lo tengo bloqueado porque a mí me acusó... nos ha bloqueado también. Bueno, me alegro mucho. Pero le digo, no se pierde nada. A mí me acusó de ser abogada de Nadine Heredia. Le dije, pruébalo. O pide disculpas al aire. Y no pidió disculpas al aire y no lo probó. Entonces, ese periodista no tiene credibilidad porque es un mentiroso. Es un mentiroso. Y un periodista mentiroso, como dicen, es un cirujano con mal de Parkinson, pues. ¿Ya? No puede operar. ¿Ya? Ese es el problema. Periodista mentiroso no sirve para nada. Entonces, me consta que es un mentiroso, no me tiene que demostrar el tuit. No, pero este tuit en particular que traigo es particularmente para mí es algo grave. Estamos en un tema de la ola de feminicidios y demás. Claro. Por ejemplo, un público dice, estamos locos, habría que hacerle lo mismo al médico legista para ver si dicen lo mismo. Él responde en su tuit, es mujer la médico legista. O sea, yo digo, señores, ¿qué pretende acá? O sea, que si es que hombre, le peguen, claro, que le peguen. O sea, que si no hubiera toda la onda y si fuera mujer... hay que pegarle. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Obviamente ya lo borró de su... Obviamente, borra todo. Pero gracias a Dios existe gente que capta estas pantallas y es por eso que nosotros ya queremos decir... Pero le digo, hasta el fin de semana siguen insistiendo ya en que el tema era cómo era posible que le hayan puesto lesiones leves, porque el certificado efectivamente decía 15 días, que son lesiones leves, con cargo a complicaciones, una X bien grande, y con cargo a un batallón de estudios que tenían que hacerse, tomografía, radiografía, etcétera, y cosas que no se podían hacer en Tumbes, porque aunque parezca increíble, que también me parece un escándalo, y eso es declaraciones de la doctora en Tumbes, no hay un cirujano, no hay un especialista cabeza-cuello en toda la región macrorregión norte. No hay un especialista de cabeza y cuello en toda la región macro. O sea, sí, es algo muy... Y la tienen que traer a Lima. Y son casos de emergencia generalmente. Claro. Muy graves, sí. Claro. Cabeza y cuello, que es una especialización médica, no hay en todo el norte del Perú. O sea, no hay. De verdad, parece increíble. Sí. ¿No? Entonces, nos tienen que traer a Lima. Esos eran los problemas centrales. No que cuánto le había puesto a la doctora de descanso. Obviamente le tienes que poner 15 días, que es lo primero, con cargo a, ¿no es cierto?, el desarrollo del tratamiento, ¿no? Y la respuesta del paciente al tratamiento. Y lo que ha dicho el Ministerio Público, los médicos del Ministerio Público, es que si no les gusta el reglamento, hay que cambiarlo. Por supuesto. Pero no hay que maltratar al médico, que lo único que hace es aplicarlo. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, incluso en otros tweets nos hacen un llamado al tema ético del colegio médico, pero yo digo, ¿y dónde está la ética de los colegios profesionales, digamos, de abogado, de derecho, digamos, de... Mira, no, perdóneme, el colegio de abogados los ha salvado, creo, porque no somos los periodistas abogados los que hemos saltado. Si yo no hubiera estudiado derecho, yo no pudiera haber hecho la defensa que he hecho. Pero lamentablemente, para el resto de mis colegas, simplemente no entienden. No entienden que el médico legista no establece el tipo penal, sino lo hace el fiscal. ¿Ya? Es así de claro. Pero simplemente no lo entienden. Se lo explica 100 veces y no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque hay un viejo adagio en el periodismo que dice: no dejes que la verdad te arruine un buen titular. Ah, claro. ¿No? Sensacionalismo. Nunca dejes que la verdad arruine un buen titular. Claro, entonces, qué cosa más bacán, ¿no es cierto?, que una doctora mujer, ¿no es cierto?, que maltrata a una mujer. Perfecto, morbo a la bestia. Como pan, claro, caliente. Y le pones la cara de la mujer golpeada en portada. ¿No? Tú puedes poner, la única razón por la cual puedes poner la cara de Milagros Rumiche golpeada es para que la gente que está protegiendo a su agresor sepa lo que le ha hecho. Y le diga: oye, eres una bestia, entrégate. Esa es la única razón. Y para capturar al agresor. O sea, la foto del agresor, sí, por supuesto, para capturarlo, tiene orden de captura. Y la foto de ella es para que los que protegen al agresor sepan lo que ha hecho. Y haya un poco de caracho, ¿no? A ver si te entregas a la justicia, no seas bárbaro, ¿no? Esa es la única razón. Pero no hay más razones. Las otras razones son para vender. Para vender. Y no puede ser que yo haya marchado con 300.000 o 500.000 mujeres simplemente para que ahora pongan las caras, ¿no? Para conseguirle más portadas a los medios de comunicación. Eso podría estar atentando contra su privacidad también. Y contra su dignidad, ¿no? Y su dignidad como ser humano. Las personas tienen honor. Los médicos tienen honor. Los médicos de salud que han operado a la señora Shirley, miren,
lo primero que hay que decir, y yo creo que ustedes ahí fallaron, es decir que el caso es muy penoso. O sea que ver esto para cualquier televidente es terrible. Pero resulta que muy poca gente conoce, ¿no es cierto? Yo me he enterado por un abstract que me mandaron de Alemania, de un artículo alemán. Sí, exactamente, que la sepsis es la tercera causa de muerte en Alemania. En Alemania, en un país absolutamente civilizado. La sepsis. O sea, ¿qué cosa es la sepsis, señores? Es que te envenenas todito tu cuerpo. ¿Por qué? Por una bacteria. Una bacteria muy agresiva simplemente te ataca. Entonces, ¿qué hicieron los médicos para salvarle la vida a la señora Shirley? Porque pudieron dejarla morir. Le tuvieron que apuntar los miembros porque si no se los apuntaban, la sepsis avanzaba y la mataba. Y el cuerpo humano, que es sabio, lo primero que protege es el corazón, la parte central del cuerpo. Sí. ¿No? El cuerpo humano es sabio. Cuando tiene que perder algo, va a proteger primero la cabeza y el tronco. ¿Y qué es lo primero que mata? Las extremidades. Porque tú puedes vivir sin extremidades. Entonces, el cuerpo humano hace que la bacteria se concentre en las extremidades. Amputar las extremidades para la intoxicación por sepsis. Y la otra cosa que no se nos dijo el primer día es que la señora tiene cólicos coliformes que son terribles de tratar, coliformes, que son los peores de tratar porque parecen efectivamente unos, no es coliforme, ¿cómo se llama? Coraliformes. Exactamente. Entonces, ahí se aloja pues la pseudomonas. Y la pseudomonas es la peor de las bacterias. Claro, existen muchos patógenos que están relacionados a infecciones por cálculos con coraliformes, pero efectivamente tenemos que la necrosis sacral es una complicación esperada dentro de lo que es la urosepsis. Con esto existen casos en el mundo reportados y bueno, como usted menciona bien, aquí hay un reporte de Alemania, ¿no? De diciembre del 2014. Pero también hay que reconocer que existen pacientes que tienen mayores factores de riesgo para desarrollar, en este caso... Ahora, tal vez faltó vigilancia, sí, ¿no es cierto? Porque ya había sido intervenida 2 veces, debieron haberla mantenido más tiempo bajo vigilancia para que no hiciera una obstrucción renal, ¿no es cierto? Nadie está libre. ¿Se pudo haber hecho mejor? Sí, eso lo arrojará la investigación. Pero también cosas prácticas, ¿no? Que usted dice es el ámbito administrativo. No le pagan el dinero que tienen que pagar, no le dan sus prótesis, no se inicia su rehabilitación. Así es. Lamentablemente, como dicen, el hilo se rompe por el lado más débil. Exactamente, ¿no? Por el lado del médico, es verdad. Pero el médico ahí debería ponerse al lado de su paciente y luchar frente a la administración, no abandonarla. Claro, ¿no? Por eso que nuestra campaña como colectivo es también hacer una revalorización del médico. Y bueno, dentro de lo poco que hemos pedido es también una reunión con el decano del Colegio de Médicos, porque necesitamos también informar a la sociedad, informarnos también nosotros como colegas que hay casos que pueden pasar, se pueden complicar y sin embargo hay casos muy exitosos en el sector salud. Y eso es lo que queremos demostrarle Por supuesto que sí. Estamos aquí. Bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con usted y yo le agradezco a todos los médicos que me han ayudado tantas veces y nos han salvado la vida tantas veces en condiciones a veces muy difíciles. Así que, como dice el dicho, es de bien nacido ser agradecidos. Nos tenemos que ir y tenemos que agradecer a toda la red Sodom que nos ha aguantado 8 minutos más de transmisión. Nos van a jalar las orejas. Pero yo les prometo que les estamos preparando una sorpresa tan linda la próxima semana para Santa Rosa que me van a querer mucho y me van a perdonar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta mañana a las 8 de la mañana con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.